Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Ruiz. En primer lugar, agradecerte por haber seguido esta serie del final de los tiempos. Tal vez hoy es el tema más importante de todos, porque es un tema que nos va a desenmascarar totalmente y nos va a permitir abrir nuestro corazón para lo que viene en el final de los tiempos, en el futuro, para nuestra vida espiritual. Entonces quiero, antes de seguir, invitarte a que te suscribas a nuestro canal, también que compartas estos videos que estoy seguro serán de utilidad también para otros. Cuando vamos a hablar de los juicios de Dios, tenemos que hablar de las resurrecciones de Dios, porque normalmente están ligadas, están asociadas. Pero hay algunas primicias en el Nuevo Testamento acerca de las resurrecciones. La primera es que el Señor resucitó a Lázaro 4 días después de su fallecimiento. Dice la Biblia que el cuerpo ya tenía mal olor y aún así el Señor lo resucitó y lo trajo a libertad. Pero Lázaro tuvo que volver a morir. Después de esto viene la muerte de Cristo y dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios lo levantó con poder de entre los muertos. Eso también lo conocemos y lo hemos leído, lo hemos escuchado. Pero hay algo allí también interesante que de pronto no conocemos. Y es que cuando el Señor resucitó, dice la Biblia, que resucitaron juntamente con Él 500 personas. Salieron de sus tumbas y se unieron a sus familias. Y fue algo muy, muy poderoso. Pero esas personas que resucitaron allí también volvieron a morir. El único que resucitó para quedarse vivo con un cuerpo glorioso fue el Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él ascendió primero, después de resucitar, fue al Padre, fue glorificado y descendió otra vez a estar 40 días con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Porque el Señor igual va a restaurar el reino que le prometió a Israel. Y eso va a pasar justamente en el milenio. Entonces, cuando el Señor resucita, va al cielo, desciende y los discípulos le preguntan: Señor, ¿tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad. Entonces, y les manda para que hagan discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor posterga el milenio y les dice a ellos que no les toca saber los tiempos. Luego Dios le revela al apóstol Pablo toda la iglesia. Y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a despertar del sueño. La Biblia dice que los creyentes en Cristo realmente no morimos, sino dormimos. Por eso antes del rapto el Señor nos va a levantar, dice la Biblia, a los que estén muertos los va a levantar, y a los que estén vivos o estemos vivos en ese momento, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a recibir cuerpos glorificados que tienen acceso a la tierra y al cielo. Pero allí nos vamos en el aire con el Señor para estar con Él en los cielos. De ahí viene el tribunal de Cristo, que es como el juicio para los cristianos, pero ya hemos dicho que es un juicio de premiación. Luego vienen las bodas, luego viene la batalla de Armagedón en la segunda venida de Cristo. El Señor vence a la bestia, al falso profeta, los echa al infierno y ahí comienza el milenio. Nosotros hablamos en la enseñanza anterior acerca de las características del milenio, pero vamos a ver qué sigue después del milenio. Dice Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Recuerda que el diablo fue echado al abismo, Dios le puso un sello y fue atado por 1000 años. Pero al final del milenio va a ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Justo cuando termine la gran tribulación, cuando el Señor haya vencido a la bestia, en ese momento van a resucitar aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, para que entren ellos a reinar con Cristo por 1000 años. Pero nosotros también habremos descendido como iglesia, como cuerpo de Cristo, para sentarnos con el Rey. Seremos la reina. Por eso también reinaremos con Cristo durante estos 1000 años. Pero el verso 5 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa va a ser la segunda resurrección de la humanidad. Allí todo el mundo va a estar de pie, todo el mundo va a ser levantado, resucitado para dar cuentas de sus vidas. Dice la Biblia lo siguiente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, la resurrección del final de la gran tribulación, del principio del milenio. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Yo escuché una frase hace años que me gustó mucho porque describe muy bien este tema, de la muerte, del nuevo nacimiento. ¿Y qué significa esto? Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, Nicodemo le preguntó, Señor, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le contestó, Señor, ¿cómo hago siendo viejo para volver a entrar al vientre de mi madre? Y el Señor le contestó, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú tienes que nacer de nuevo. Y le explicó a Nicodemo que era un nacimiento espiritual. Y la primera pregunta que tú te puedes hacer allí es, ¿tú ya naciste de nuevo? Porque si naciste de nuevo, ese es tu segundo nacimiento. Y si naciste de nuevo, la segunda muerte no va a tener poder sobre ti. Y el resumen de la frase era, tú naces una vez y mueres 2 veces. Pero si naces 2 veces, mueres una sola vez. Porque quien ha nacido físicamente y espiritualmente, solamente va a morir físicamente, pero no va a morir espiritualmente. Pero quien ha nacido físicamente, va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. Dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice la Biblia, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, verso 8, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y aquí me llama la atención que al final del milenio se levantan las naciones contra el Señor, después de haber tenido 1000 años de paz, de prosperidad, de bendición, de alegría. Pero aún así la maldad del hombre sale otra vez a la luz, la rebeldía del hombre. Y por eso Satanás los va a engañar por un corto tiempo y se van a levantar contra el Señor. Fíjense ustedes lo interesante. Cuando el Señor vino a la tierra y cuando el Señor entró en su asno, que fue honrado por el pueblo, fue aplaudido, al Señor le colocaron palmas y hubo demasiada honra, demasiada gracia en ese momento, porque el rey de Israel estaba entrando a gobernar sobre ellos. Eso sucedió un domingo, pero el viernes crucificaron al Señor. Los mismos que lo honraron terminaron crucificando al Señor. Y saben que cuando hacemos un paralelo entre lo que fue la creación de las cosas como conocemos, del cielo, de las aguas, del mar, el Señor creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que es el sol y la luna. Dice la Biblia que el Señor los creó en 7 días. Y en total fueron 6 días y un día de descanso. Y lo mismo va a pasar al final de los tiempos, porque si nosotros hacemos cuentas de toda la historia de la humanidad, desde que Adán fue creado, vamos a ver esto. De Adán a Abraham han pasado 2000 años. De Abraham a Jesús han pasado otros 2000 años. Y de Jesús a nuestros días han pasado otros 2000 años. Son en total 6000 años. La Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, si nosotros hacemos la comparación de estos 6 días de la creación y estos 6000 años,
desde que Adán fue creado, que hemos vivido hasta el día de hoy. Podemos hablar que falta un último milenio. Y los teólogos nos hablan claramente que ese milenio, ese día de reposo, van a ser esos 1000 años de paz, de prosperidad, de gozo. Pero va a pasar lo mismo que cuando Cristo vino a la tierra. Y un domingo lo honraron, un viernes lo crucificaron. Entonces lo mismo, el Señor comenzó un milenio de vida, de victoria, de prosperidad, de honra. Y al final van a querer hacer lo mismo con el Señor. Pero el Señor ya no va a tener que morir más, porque lo hizo una sola vez para liberarnos a ti y a mí del pecado. Entonces, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Que el Señor con fuego del cielo va a consumir a las naciones que se levanten contra el Señor, que serán todas, todos los impíos, todos los incrédulos, y van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Pero dice la Biblia lo siguiente: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que ellos fueron lanzados antes del milenio. Ahora el diablo, después del milenio, va a ser echado al infierno. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De ahí en adelante nunca más habrá un rasgo de maldad en la eternidad. Todo será el fruto del Espíritu Santo. Estaremos llenos de amor, de gozo, de libertad, de paz, de plenitud. Seremos personas con cuerpos glorificados, que si queremos atravesar paredes lo haremos, si nos queremos elevar al cielo lo haremos, si queremos estar en la tierra lo haremos. Porque recuerda que la Biblia dice que el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde allí estaremos disfrutando de estas bendiciones. Más adelante vamos a hablar acerca de la eternidad, que es lo que sigue en la agenda profética de Dios. Pero dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, porque se van a acabar, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes empresarios, grandes hombres que hicieron extraordinarias cosas sobre la tierra, pero que rechazaron a Jesucristo. Gracias a Dios por los grandes hombres que han dejado marcas sobre la tierra, pero que han sido hijos de Dios, han creído en el Señor y van a estar con nosotros en el rapto. Pero los que se apartaron de Dios, los que le dieron la espalda a Dios, aquí van a estar. Los grandes y también los pequeños, gente de escasos recursos o gente que no ha tenido las mismas opciones, pero a la vez han tenido un corazón orgulloso y no han querido aceptar al Señor Jesucristo. Dice que toda la humanidad va a resucitar y todos vamos a estar de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Qué libros fueron abiertos? Pues cada uno tiene un libro donde están escritas todas las cosas que hemos hecho de toda nuestra vida. Y yo estoy seguro que muchos aquí, y muchos no todos, tenemos vergüenza de algunas cosas que están escritas en esos libros. Lo que pasa es que las olvidamos con facilidad. Por eso los psicólogos dicen de manera graciosa que una buena conciencia es sinónimo de una mala memoria, porque queremos olvidar pronto aquellas cosas que nos avergüenzan. Pero allí serán proyectadas las cosas en una imagen gigante que todo el mundo va a ver de tu vida, de toda tu vida, lo que hiciste allí en secreto cuando eras joven o adulto o a un niño. Pero si tú has aceptado a Cristo, la Biblia dice que tú fuiste liberado de la maldición de la ley. Por eso parece tan sencillo la muerte de Cristo, pero no fue nada sencillo. Fue el Señor despojándose de su deidad, el Padre enviando al Hijo, humillándose a sí mismo, yendo a muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz significaba que todo aquel que iba a la cruz era maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la Biblia. Pero justamente por nosotros el Señor se hizo maldición para que si creemos en Él no nos perdamos y no tengamos vida eterna. Él en la cruz cargó el librito, tu librito y el mío. Por eso en este juicio final allí no vamos a estar tú y yo, estaremos como testigos, como la esposa de a quien que juzga,
como la esposa del Cordero. Porque acuérdate que hay unos tronos donde se van a sentar las personas con facultad para juzgar y estaremos de la mano del Señor. Por eso es urgente, por eso este mensaje es tan importante, es trascendental. Porque puede que tú lo pases por alto, diga, bueno, más adelante lo decido. Yo hice un par de temas en videos anteriores, uno se llamó No es cuento de hadas y el otro se llamó Es en serio, esto es lo que pasará. Y son cosas muy serias que no podemos pasar por alto. Saben ustedes, hoy día hay personas que están pasando por alto el tema del coronavirus. Lo pasan por alto, como si no estuviese pasando. Y eso no los va a proteger. Ignorar algo no me exime de la responsabilidad de asumir las consecuencias de mis actos. Y nosotros sabemos que todas estas cosas que están en las Escrituras se van a cumplir. Y tú debes tomar una decisión hoy. Dios no te está rogando, pero Dios te está invitando a que tú le aceptes a Él. Dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y aquí quiero hacer una claridad. El Hades es el lugar que está en lo profundo de la tierra. Es Hades o Seol. Uno está en griego, otro está en hebreo. Significan lo mismo y es lo profundo de la tierra. En el Antiguo Testamento, cuando las personas morían, tenían que descender a las partes más profundas de la tierra. Y en ese lugar en la tierra estaba el Hades o estaba el seno de Abraham. Aquellos que habían muerto con Dios iban al seno de Abraham, pero el paraíso quedaba en lo profundo de la tierra. Dice la Biblia que había una cima alta que los separaba, pero se podían ver unos con los otros. Unos estaban en tormento y otros estaban gozando de la paz y la bendición que les trajo la salvación. Cuando el Señor estaba en la cruz, le dijo a uno de los dos ladrones, cuando el ladrón le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el Señor moría y tenía que descender. Dice la Biblia que Él fue a los lugares más profundos de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Y también dice que llevó cautiva la cautividad. Y es cuando pasa el paraíso del lugar que está en lo profundo de la tierra y lo pasa al tercer cielo. Y dice que llevó cautiva la cautividad. Por eso también la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque un cristiano en esta época y en toda la historia del cristianismo, cuando muere, va al paraíso que está en el tercer cielo. Y los que no son creyentes, cuando mueren, tienen que ir al lugar de tormento, que es el Hades. Por eso la Biblia está diciendo aquí que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo te pregunto hoy, ¿tú estás seguro que tu nombre está inscrito o está escrito en el nombre de la vida? Porque es urgente entenderlo. Dice la Biblia que el enemigo, que sí existe, ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero el Señor también ha dicho en su palabra que el ladrón viene a robar, a matar, a destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Es urgente, no puedes postergarlo. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Hoy estamos, mañana no estamos. Pero lo que sí es seguro es que nosotros podemos tomar la decisión de a cuál juicio queremos pertenecer. Si queremos estar en el tribunal de Cristo para premiación o queremos exponernos a ser resucitados para el gran juicio del trono blanco, donde la gente realmente será juzgada por sus obras y serán echados también al infierno. Nunca Dios tuvo en su corazón poner un ser humano en el infierno. El infierno está diseñado para el diablo, para sus demonios, para el anticristo. Pero los que rechacen a Cristo tendrán que estar ahí, porque hay un solo mediador solamente, un solo camino al Padre, que se llama Jesucristo. Tómalo en serio. Yo sé que algunos han estado viendo estos videos a manera de información, a manera de nutrirse un poco, de crecer un poco en cultura bíblica, cultura general también. Pero más allá de eso, es la urgencia de definir mi eternidad, de aceptar a Cristo en mi corazón.
como Señor y Salvador. Te invito para que lo hagas, es una oportunidad. Haz un alto, cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Toma mi libro, el libro de cosas que me avergüenza, y quítalo, Señor, de en medio, para que yo pueda tener amplia y generosa entrada a los cielos, a causa tuya, porque tú eres mi abogado, porque tu sangre me cubre. Es en el nombre de Jesús que te doy gracias. Amén. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es importante que sigas creciendo si tomaste esta decisión. Por eso nosotros también estamos dispuestos a discipularte, a ayudarte, a tomarte de la mano, porque si naciste de nuevo hoy, eres un bebé espiritual que necesita crecimiento. Te mandamos un fuerte abrazo, te dejamos con esta conexión vertical. Dios te bendiga. Chao, chao.